Son las 12 de la tarde con 12 minutos, 12 y 12, como habíamos comentado durante la pausa, y además las llamadas habían hecho sentir un poco la necesidad de seguir conversando sobre el tema Tía María, porque es un tema que no se agota, es un tema que ha dejado nuevamente un muerto más, 5 en total desde que viene dándose el conflicto. El proyecto data del año 2003, es decir, es una cosa que realmente pues ha tenido tiempo como para cuajarse, como para conversarse, como para solucionarse, y lamentablemente lo que se ha hecho más bien con este gobierno, siguiendo el ejemplo del anterior, es profundizar las diferencias y el conflicto. Vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy, el director de Noticias SER, Javier Torres Seoane, bueno, analista político, ha estado con nosotros también, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sigrid. Cuéntanos un poco la postura. Yo leí un poco la editorial de Noticias SER. Ustedes apostaban por la suspensión de este proyecto. ¿Bajo qué variables, en qué contexto? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que es claro que el proyecto, tal como está planteado, tal como se ha presentado, no tiene lo que se llama la licencia social. Es decir, es cierto que hay sectores que están de acuerdo, pero es claro también que hay un amplio sector en la zona, en el Valle del Tambo, que está en contra del proyecto. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pero ellos no deciden porque son los recursos de todos los peruanos. Sí, pero ellos son pues los principales afectados y a la vez beneficiarios también del proyecto, ¿no? Entonces, si tienes tal nivel de resistencia, si tienes más de 45 días ya en una situación de huelga y de protesta, si tenemos 2 muertos, más de 100 heridos, ¿no? Y una situación de violencia en aumento, ¿no? Tienes 2 opciones. O mandas al ejército, como están pidiendo algunos, ¿no? A poner orden, entre comillas, sí, ¿no? Y tenemos una reproducción de lo que ocurrió en Cajamarca cuando se mandó al ejército. Un estado de emergencia. O sea, además, estado de emergencia, sí, y más muertos, ¿no? O tú dices, bueno, en este momento no hay las condiciones sociales y políticas para que este proyecto se dé, ¿no? Entonces tienes que bajar la tensión. Y si la tensión principal es el proyecto, entonces tienes que decir, lamentablemente, fracasamos, no lo pudimos conseguir, no hay la licencia social, no se convenció a la mayoría de la población, y entonces tú dices, habrá que revisar, habrá que volver a discutir, ¿no? Entonces, pero además, no se puede cometer el error que se cometió con Cajamarca de castigar a la población diciendo menos recursos o empezando a perseguir a los alcaldes. Son amenazas, ¿no? No, claro, porque en ese clima estamos hace varios días, ¿no? Que se les amenaza, que ellos son los responsables de todo. Porque al final eso lo que va a hacer es que el gobierno pierda cada vez más autoridad ante la ciudadanía. Pero, regresando a Tía María y estando con el director de Noticias SER, Javier Torres Seoane, bueno, comentar un poco si esto es un tema realmente político, porque algunos dicen, bueno, es que hay partidos políticos detrás de la población, movimientos sociales detrás de la población, pero yo me pregunto, con todo lo que ha pasado, con los años y el tiempo que tiene este proyecto, ¿no hay un interés político del gobierno por el año en el que le queda sacar, pues al menos, hacerse una, como se dice? El interés de acelerar esto, yo no sé. O sea, yo creo que coincidieron 2 cosas, ¿no? Yo creo que el gobierno no estaba interesado en sacar adelante Tía María. No hizo ningún esfuerzo extra más allá de cumplir con los trámites reglamentarios, como se dice, ¿no? Es decir, que el ministerio se encargó. Pero todo esto cambia cuando Pedro Cateriano es nombrado primer ministro y él decide, para conseguir el voto de confianza, asumir la agenda de algunos de los sectores de oposición, que es que hay que, y que es parte de la agenda del gobierno también, ¿no? Y de los empresarios, que es, hay que sacar adelante la mayor cantidad de proyectos, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento es donde ya el gobierno entra en una suerte de callejón sin salida, porque tú no puedes comprometerte a sacar el proyecto si no hiciste ningún trabajo político en la zona y de presencia del gobierno nacional. O sea, yo siempre me pregunto, si el proyecto se suspendió a fines del gobierno de García, del 2011, ¿qué cosa hizo el gobierno del presidente Humala en relación al Valle del Tambo entre el 2011 y el 2014, que es cuando los opositores ganan 3 distritos? Y los opositores son de partidos políticos finalmente, ¿no? O sea, y tienen que haber, pues las autoridades tienen que salir de algún partido, ¿no? Son electas a través de los partidos. Entonces, a mí me parece que ahí es que el gobierno se mete en un callejón sin salida, porque Cateriano pues quiere imponer a toda costa el proyecto,
Y empieza esta defensa, además, es en el mismo momento en que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, sale a defender el estudio de impacto ambiental, porque él es el que lo empieza a explicar en los medios, ¿no? Y a decir que todo está perfecto. Claro, la primera pregunta que uno se hace es, ¿y con qué autoridad el ministro del Ambiente revisa el estudio de impacto ambiental si ese estudio, o sea, habla de ese estudio, ¿no? Si ese estudio de impacto ambiental ha sido revisado por el Ministerio de Energía y Minas? Porque el SENACE todavía no está funcionando. Entonces, aparece claramente el gobierno defendiendo los intereses de la empresa, ¿no? Que además había amenazado al gobierno con cancelamos el proyecto, que fue la posición de fuerza. Sauder dijo eso, después se retractó y desapareció de la escena. Y lo que tenemos es un montón de voceros oficiosos, ¿no? Echando candela, digamos, en relación al tema y desarrollando toda una serie de informaciones que algunas son falsas o inflando otras, ¿no? Entonces, ahí el gobierno se ha metido en como digo, un callejón sin salida, y claro, no tiene cómo salir ahora. Y eso es lo más complicado. Ahora, la ministra Ortiz, la ministra precisamente de Energía y Minas, ha dicho que no podemos, o no pueden ellos admitir como condición que se retire el proyecto. Entonces, caemos en otro punto de doble estándar, pues, ¿no? Ellos son los radicales y extremistas, y esta de radicales y extremistas yo lo obtuve en una entrevista ayer. O sea, yo ayer conversando con el ministro de Agricultura, el ministro Benítez, él me decía, es que ellos son radicales y extremistas, por eso se van del diálogo. Pero luego sale la ministra Ortiz a decir, nosotros no vamos a admitir como condición que se retire el proyecto. Entonces, ellos también están con una postura de va o va. Bueno, es que la posición es de intransigencia. O sea, el gobierno tiene una posición tan intransigente como los sectores más radicales de la protesta. Entonces, claro, el gobierno no tiene cómo retroceder, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Puede que la huelga se prolongue más. Podrían declarar el estado de emergencia, que lo único que generaría, yo creo, es más violencia, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que están jugando con el tiempo, porque la gente se cansa, ¿no? O sea, la protesta no se puede sostener durante varios meses, ¿no? Entonces seguramente ese es parte del cálculo del gobierno. Pero que la gente se canse y que baje los brazos no significa que el proyecto va a ganar licencia porque la gente se cansó. O sea, es un error también, porque ¿qué cosa pasó en Cajamarca? La gente dejó de protestar y el proyecto Conga quedó suspendido. Así es. ¿No? O sea, ¿Este es otro Conga? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en este caso es más grave porque, o sea, hay más responsabilidad todavía de este gobierno, porque tuvo todo el tiempo del mundo. Porque tú podías decir, bueno, Conga acaban de entrar, además habían cambiado de agenda, ya, lo que quieras. Acá no. O sea, ya tuvieron todo el tiempo del mundo. ¿Y qué cosa hicieron? Y lo otro es, ¿qué cosa hicieron los partidos políticos que ahora salen a acusar de extremistas, radicales? Hasta los han acusado a los del Valle del Tambo de ser prochilenos porque están deteniendo el proyecto, qué sé yo. O sea, y esta acusación más grave de terrorista antiminero que se ha lanzado contra un montón de gente. O sea, ¿qué cosa hicieron los partidos? ¿Por qué no fueron a competir y por qué no pelearon para ganar esas elecciones? ¿No? ¿O por qué perdieron? Bueno, y es por eso que se retiraron del diálogo también, porque habían recibido pues cada cosa. Claro, entonces yo creo que estamos en un punto muerto, y a lo único que contribuye esta situación es a que entonces los inversionistas obviamente dicen, pues otro Conga, ¿no? Pero la inversión en el Perú y en otros países del mundo, y lo acaba de mostrar un informe del Fondo Monetario que ha sido comentado por Waldo Mendoza, que es uno de los economistas más reconocidos de este país, ¿qué cosa señala? Que la baja de la inversión es centralmente por el tema de la baja de los precios, ¿no? Entonces, y el mismo ministro chino ha reconocido que hay 7 proyectos parados y solo 3 son por conflictos, que son Conga, Santana y Tía María. Vamos a recibir también algunas llamadas, Javier, del público, como siempre, a nuestros teléfonos. No sin antes mencionar, claro, yo veía otros casos de otros países, Chile incluso, donde la gente pone pues de modelo. En otros países estas cosas no pasan. Y en realidad los proyectos se cancelan o se suspenden en varios países. Claro. El tema es que no hay tanto conflicto o tanto muerto detrás. Claro, tiene que ver, en el caso de Chile tiene que ver con cómo lo maneja el Estado por un lado, pero también con que las zonas donde están los proyectos mineros, los grandes proyectos, son zonas con muy poca población. Pero en Chile suspendieron y le pusieron una multa enorme a... No, se me da el nombre de la empresa ahorita por el proyecto Pascualama, ¿no? En cambio acá las empresas no quieren que el OEFA funcione.
¿no? Y la Sauder es una de las que está pues encabezando de alguna manera la lista de las multadas. Y antes de las llamadas, ¿te parece a ti un diálogo, hablando de diálogo entre comillas, ¿no? Porque esta es la octava vez que se frustra el diálogo, pero ¿es un diálogo en todo caso o sería un diálogo proporcional? Es decir, porque tú mismo has dicho, ¿no es cierto? El Estado ha hecho función a la empresa en términos de lo que lo beneficia a ella. Y además, ahora sale este informe que ya no es tan novedoso, solo que recién se ha puesto sobre la mesa del Instituto de Derechos Humanos de la Católica, donde la policía es contratada por las empresas mineras para que le resguarden sus proyectos. Bueno. Versus la gente agricultora, que no tiene pues mucho más, ¿no? No tiene Estado, no tiene policía, no tiene todos sus servicios. Usted está planteando un tema que a mí me parece importante, porque efectivamente todo el mundo dice la policía está reprimiendo, pero también y los policías heridos, ojo, también claro, son ciudadanos, ¿eh? Nadie, por supuesto, no dejamos de lamentar que hayan heridos de ese lado. Además, en primer lugar hay que condenar la violencia contra la policía también. Por supuesto. ¿No? O sea, hay heridos que han quedado graves. Casi la mitad de los heridos en este conflicto son policías. Esto marca una diferencia, ¿no? Pero, ¿en qué estado tienen a los policías en la zona? O sea, ¿y qué policías, de dónde salen? Claro, porque primero 2.000, después 1.000, 3.000, en fin. Los mismos policías están ahí desde el comienzo, 45 días en una situación de ese nivel de tensión. Nadie habla de eso. Probablemente tú tengas personal policial que está ahí hace 45 días. Entonces, claro, empiezan los guaracazos y no me sorprende que alguien dispare. O sea, también hay que tomar en cuenta ese factor. Y lo peor es lo que tú señalas y que sea... A mí me alegra, yo conozco el informe del Instituto del IDEPUC de la Universidad Católica sobre el tema de los convenios mineros. El presidente de la República de este país, que es Ollantumala, el 2012 se comprometió en el mensaje de la Nación a revisar esos convenios. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el conflicto de Espinar. ¿Y dónde llevaron dónde estaba la comisaría? Dentro de las instalaciones de la empresa, de Strata, ¿no? Entonces, frente a ese escándalo, que fue un escándalo internacional, ¿no? Humala tuvo que salir a decir, vamos a revisar los convenios. 3 años y siguen revisando borradores de convenios. Así es, Javier. Vamos a recibir algunas llamadas del público. Te invitamos a usar los audífonos para escucharlas o escucharlos. Son las 12:28. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Tenemos a alguien al otro lado de la línea? Parece que... Sí, señor, ¿cómo está? Sí, buenas tardes al invitado. Uy, a ver, adelante. Son 43 muertos que tiene este gobierno, desde que empezó el 2011 en varios conflictos, y son 5 muertos específicamente por el caso de Tía María. Lo que sucede es que tenemos una política económica que da concesiones a las empresas privadas, y estas empresas privadas solamente dan un pequeño porcentaje de regalías al Estado. Entonces el Estado se ve en la necesidad de dar más concesiones por todos lados, afectando a los agricultores. Pero con otra política económica y otra constitución, si nosotros volvemos a ser como Estado propietario de toda la mina, del mineral, y comercializamos como Estado el mineral, necesitamos menos yacimientos. Al haber menos yacimientos, pero ser dueños de todos, es mucho mejor a tener muchos yacimientos en que somos dueños de pocos. ¿Se da cuenta? Ese es el problema, es el foco. Ahora, lo que sucede en Tía María, además, es que hay un referéndum. Eso es lo que no dice el gobierno. Hay un referéndum que se hizo y donde la población mayoritariamente se negó a ese proyecto. Aparte de eso, la UNOPS, que ve el medio ambiente, dio un certificado en que decía que sí, efectivamente, había más de 100 objeciones en que está demostrado que ese proyecto iba a contaminar. Entonces, acá la policía está en contra de la ley, porque la ley dispone de que debe de acatar la protección del medio ambiente. Bien. ¿No? Entonces, acá el gobierno merece incluso una denuncia internacional por violar convenios internacionales de protección del medio ambiente y violar también derechos humanos, porque no puede ser que diga que está negociando y sin embargo la policía está ahí metiendo bomba lacrimógena, ¿no? Bien, gracias, señor, por su comentario. Tenemos una llamada más. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mire, sí, con respecto a este problema en Tía María, lo que yo percibo como ciudadano que he estado radicando en Arequipa y también estuve secretariamente en Cocachacra, es que hay mucha falta de información. Cuando se dice, por ejemplo, que la UNOP obtuvo o tiene cientos de observaciones, es mentira, que esas observaciones fueron a la primer estudio de impacto ambiental. Hoy en día hay un segundo estudio donde se han levantado esas observaciones, y ese segundo estudio está aprobado por la Ministerio de Energía y Minas, como dice la ley.
otro detalle, dicen, no informan, no sabe, la población no sabe. Mentira, se hicieron las audiencias públicas que establece la ley, 2 preliminares de explicación y una tercera donde la población que asistió, aprobaron. Ahora, después dicen, fue filtrado, o sea, no dejaron entrar a todos. Tampoco es cierto. Los opositores, yo estuve en esa por puras circunstancias, porque tampoco no iba a viajar desde Arequipa hasta la localidad. Cuando se realizó la primera audiencia explicativa en la que no se tomaban decisiones y no se explicaba, lo primero que hicieron los opositores fue querer evitar que se realice la audiencia. O sea, quisieron impedirla a la fuerza, a la mala. Cuando fracasaron en eso, porque la empresa tuvo precauciones, contrató seguridad externa, etcétera, y se logró hacer la audiencia y asistieron gente de Moliendo, etcétera, ya cambiaron de estrategia. Bien, queremos entrar. ¿Y cómo van a entrar si van a hacer bochinche dentro? Bien, señor. Bueno, vamos a seguir comentando para no extender tanto las llamadas y darle oportunidad a una persona más. Aló, buenas tardes. Sigrid, buenos días, y a su invitado también. Mire, respecto a los problemas de Tía María, acá esa zona es agrícola y no pueden trabajar, o sea, no puede estar la minería y la agricultura juntos. Usted sabe, la Tapada está a 600 metros de los sembríos y esa gente vive de la agricultura. Son más de 25.000 personas y no es que sean de Puno, de Juliaca, son peruanos. El peruano migra a todo el país y acá el gobierno tiene que darse cuenta que el pueblo no quiere la minería. Se ocupen de la agricultura, la agricultura está olvidada por el gobierno. ¿Qué gobierno se ha preocupado de los agricultores? Bien. Cuando hay pérdida, ¿quién se preocupa de ellos? Bien, señora, gracias por su llamada. 12:32, tenemos que volar contra el tiempo, pero a ver, algunas respuestas, algunos comentarios. Sí, algunas precisiones, ¿no? En primer lugar, las audiencias no son audiencias en las que se aprueba nada. Son audiencias donde se presenta el estudio, un resumen del estudio, y la población da su opinión. Esas opiniones luego tienen que ser descargadas en la audiencia y después en un anexo al estudio de impacto ambiental. Pero si las observaciones de la gente a la empresa le parece que no son relevantes, simplemente dice, tomamos nota y se acabó. O sea que, ojo con eso, la audiencia no es para aprobar el EIA, es para informar. Segundo, efectivamente, las observaciones de UNOPS se hicieron al primer EIA. El problema es que el segundo EIA, que ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, no ha sido revisado por ninguna otra instancia, y así manda la ley. Pero teniendo el antecedente, lo lógico hubiese sido que se le encargue a esa misma instancia. Por transparencia. Por una cuestión de transparencia, porque así pasó en el primer caso. Y lo último, recogiendo lo que plantea la señora, el principal problema del Valle del Tambo, ¿no? Se haga el proyecto o no, sigue siendo el tema del agua. Durante muchos años, por diferentes situaciones, ¿no? El agua que recibía el Valle del Tambo se ha reducido porque Sauder tenía que arreglar conflictos en Moquegua y la mejor manera fue quitándole agua al Valle del Tambo. De eso nadie habla en Lima, pero esa es una situación real. Entonces, y son agricultores, ¿no? Que además son despensa de Arequipa. O sea, no estamos hablando de una población en extrema pobreza. No, es una clase media. Es un sector y uno escucha su lío. O sea, entonces creo que hay que tomar en cuenta, hay que respetarlos igual que hay que respetar al campesino de la puna y al de la ciudad, ¿no? Pero no se le puede pues poner la pata encima a la gente y decirle las cosas tienen que ser como el gobierno dice y se acabó. Esos tiempos ya se acabaron. Y por presiones de la oposición, al menos lo que nos además, y además esos tiempos en que los mineros eran pues como los hacendados, esas épocas ya, y la gente ya no acepta eso. No estamos en el Perú de los años 50, 40, ¿no? Del siglo XX. O sea, la gente está más informada de lo que se cree y sabe que un proyecto de este tipo va a generar impactos ambientales por un lado y económicos por otro, que es otro tema del que nadie habla. Y entonces eso tiene que, ese tema eso es lo que se tiene que dialogar. El gobierno tiene que dialogar con la gente del Tambo sobre el futuro del Valle del Tambo, ¿con Tía María o sin Tía María?
Bien, bien, muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y bueno, a seguir con esta discusión, ¿no? A ver qué sucede en los próximos días.